Bien, bendiciones, buenos días. Esta enseñanza va especialmente para todo el equipo de Centro Redención, para todo el ministerio de la Red Global Apostólica y para todos nuestros amigos que nos acompañan en esta ruta a extender el Evangelio del Reino de Dios. Voy a compartir algunos principios muy importantes y me gustaría que usted se tomara el tiempo de compartir, porque sé que en estos principios bíblicos que voy a modelarles el día de hoy, muchos van a ser extremadamente bendecidos. Vamos a hablar acerca del modelo de los 5 ministerios y cómo la clave del éxito del modelo de los 5 ministerios nos lleva a un crecimiento espiritual. Yo anteriormente pensaba que el crecimiento tenía que ver con la multiplicación de la congregación. Entonces se le adjudicaba eso directamente a Dios, porque la Biblia dice que el crecimiento lo da Dios. Pero al estudiar más de cerca la palabra, descubrí que el crecimiento y la multiplicación tienen dos diferencias muy marcadas a la luz de la palabra de Dios. El crecimiento es espiritual, la multiplicación es de discípulos. Y antes de seguir más adelante voy a leerles Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16 que dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahí está la llave del crecimiento, Cristo, de quien todo el cuerpo, sea de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, veamos cuál es la diferencia entre el crecimiento y la multiplicación. Según el libro de los Hechos, el capítulo 6 y el versículo 7, dice: y crecía la palabra del Señor. 1. Crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces vemos claramente que el crecimiento es espiritual y la multiplicación es de discípulos. El crecimiento da altura. ¿Por qué? Porque hace que Cristo crezca en la vida del creyente. Pero la multiplicación da extensión, porque podemos ganar a muchos para Cristo. El crecimiento da calidad, pero la multiplicación da cantidad. El crecimiento lo da Dios. Vamos a leerlo y voy a estar leyendo mucha escritura porque hoy es una enseñanza la que estoy dando para nuestro cuerpo ministerial. Primera de Corintios capítulo 3 y el versículo 6 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces el crecimiento lo da Dios, pero la multiplicación se le dio al hombre. Vamos a verlo, y eso es desde el principio, allá en el libro de los Hechos, el capítulo 1
vemos cómo la multiplicación se la otorgó Dios al hombre. Fíjese lo que dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Y esa misma unción de multiplicación Dios se la pasó a Abraham. Entonces, el crecimiento, el que demos la medida de Cristo, el que crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo, la da Dios por su Espíritu. Pero la multiplicación de discípulos lo tenemos que hacer nosotros. Porque muchos de nosotros queremos que Dios lo haga todo, pero hay cosas que nos corresponde a nosotros hacer, y es cumplir con esa bendición con la cual ya hemos sido bendecidos, y es el de podernos multiplicar y llenar la tierra de discípulos de Cristo. Entonces, cuando hay crecimiento en la vida de esa persona, se manifiesta integridad. Cuando hay multiplicación, se manifiesta la responsabilidad. Dios nunca nos va a multiplicar con gente irresponsable, ni tampoco vamos a tener crecimiento con gente que no es íntegra. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en el crecimiento espiritual de la iglesia, de nuestras redes, se manifiesta de una manera espontánea la multiplicación. Muchos quieren la multiplicación sin pagar el precio de crecer espiritualmente para tomar un compromiso serio con el Señor. La calidad de líderes siempre producirá cantidad de gente. Vamos a ver las etapas del crecimiento de un hijo de Dios. En Marcos capítulo 16, los versículos 15 al 16, dice: entonces les dijo: vosotros los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces esto demanda que haya un esfuerzo en la vida del creyente. En Hechos capítulo 4, versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces no solamente es oír la palabra, sino creer la palabra. Y cuando se cree la palabra, entonces viene la multiplicación. Cuando un creyente acaba de hacer su confesión de fe y hay un verdadero arrepentimiento en él, entonces va a comenzar el proceso de ser conectado, consolidado, como dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:2. Veamos lo que dice Pedro allá en su primera carta 2:2. Dice lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Sí ven ustedes? El crecimiento lo da Dios, pero lo da Dios a través de que ese recién nacido esté tomando leche espiritual no adulterada, que se le dé la palabra como es. ¿Por qué? Porque por ella va a crecer, porque por ella se va a conectar, se va a consolidar para salvación. Eso es muy importante que nosotros lo podamos entender. Entonces comienza a crecer, ha creído en el Señor, cree en el nombre de Jesús y comienza a actuar conforme a lo que ha creído,
porque la fe sin obras es muerta. Esta persona está en el eslabón número 1 de los 4 movimientos de Cristo. Ha sido alcanzado y ahora está pasando al nivel número 2 del segundo movimiento de Cristo, que es estar conectado. ¿Por qué? Porque ya esa persona recibió las 6 lecciones que nosotros damos y posteriormente ya va a un día con Jesús, y al estar en un día con Jesús entonces ya entró al segundo movimiento de Cristo, es decir, pasó de ser una oveja, de un pez que recién sacamos del agua, a una oveja, y ahora necesitamos meterlo para que se convierta en un discípulo de Cristo. La persona que pasó de pez, o sea que fue alcanzado y ahora ha sido conectado, ya puede salir a evangelizar. Una persona recién bautizada y llena del Espíritu Santo, a ese segundo movimiento de Cristo ya puede salir a testificar de Cristo, lo que Cristo hizo en su vida. Vamos a verlo en Hechos capítulo 9, versículos 18 al 20. Y al momento, hablando de Saulo, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, e enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces, cuando una persona ya ha ido a un día con Jesús, ya ha sido bautizado y lleno del Espíritu Santo, enseguida ya puede salir a testificar. ¿Por qué? Porque el que recibió salvación puede predicar salvación. Pero ya para dirigir trabajos de la iglesia, como lo es el discipulado o el estar a cargo de un grupo de amistad, ya necesita entonces pasar por la escuela de crecimiento. Pero el que ya ha sido salvo, oiga, láncelo, porque dice la Biblia que Saulo enseguida, ni siquiera se llamaba Pablo todavía, porque no había pasado por el proceso de ser discipulado, no había crecido. Por eso todavía se llamaba Saulo. Pero ya ese Saulo predicaba enseguida. Ahora bien, es importante entender la necesidad de que esas personas se conviertan en discípulos. ¿Por qué? Porque la meta de Jesús fue esa. Está en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. El discipulado no se obtiene sino es a través de enseñanza. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Lucas capítulo 14, versículos 25 al 26 se nos amplía más. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, ese es el discipulado, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, hay otro pasaje donde enseña que cuando ya es discípulo, recupera todo lo que le entregó a Cristo y más. Lo que el Señor está diciendo es: para ser mi discípulo, yo tengo que ser el primero en tu vida, por encima de padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas.
y aún su propia vida. Pero cuando me pones a mí primero, yo te regreso eso que me diste y más multiplicado te lo doy ahora como añadidura. Entonces, los discípulos no son gente del montón, son personas que tienen el elevado compromiso con Jesús y la casa apostólica donde han sido sembrados. Honran a sus apóstoles, son personas realmente comprometidas al 100% en el reino y ya están listos para ser declarados como hijos de ese ministerio, porque la multiplicación viene a través de hijos responsables que han sido discipulados. Son personas, oiga esto, que han cortado con lazos almáticos y sentimientos que pueden impedir su avance en el reino de Dios, según Lucas 14:26, ya lo leí. Porque mire, los 4 movimientos de Cristo tienen que ver en la parábola que Jesús enseñó del sembrador. Cuando la persona no ha sido alcanzada para Cristo, está junto al camino. Cuando la persona es conectada, que va un día con Jesús, se le remueven las piedras. Cuando la persona comienza a ser discipulada, se le remueven las espinas, porque tiene todavía conexiones y lazos almáticos, todavía tiene depósitos del enemigo que ha sembrado en su vida, y a través del discipulado se le remueve lo almático y lo sentimental que posteriormente le puede impedir el avance en el reino de Dios. ¿Sí ven? Entonces, en el discipulado lo que Dios hace es que remueve las espinas que ahogan la buena palabra, y ya luego, cuando es un hijo del ministerio, se convierte en tierra buena, tierra de multiplicación. Todo lo que se siembre ahí se multiplica para la gloria de Dios. Entonces, ¿de quién reciben las enseñanzas? Hay que entender algo muy importante aquí. Nosotros no hacemos discípulos de nosotros. Nunca usted diga mis discípulos, porque no son tus discípulos. Ya fallaste, porque nunca van a crecer si son tus discípulos, porque el crecimiento lo da Dios. Tienen que ser discípulos de Cristo. Nosotros solamente somos las herramientas para formar a Cristo en esa persona. Los discípulos reciben las enseñanzas de Jesús, que les enseñemos todo lo que Él nos ha dicho. Eso es lo que es un verdadero discípulo, y que reciban las enseñanzas apostólicas. ¿Por qué? Porque la enseñanza apostólica predica es a Jesucristo. Hechos 2:42, mire lo que dice ahí: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí ven ustedes? Entonces, el discipulado es que crezcan en la doctrina apostólica, porque la doctrina apostólica es Cristo, porque Cristo es el alfa y el omega. Él es todo el abecedario de lo que nosotros hablamos. Muy bien. Entonces, cuando estas personas guardan y perseveran en ella, no solo aprenden, sino que aprenden y hacen, porque nadie que reciba de Cristo se queda callado, inmediatamente tiene que movilizarse. Entonces esta persona entra ya en el tercer y cuarto movimiento de Cristo. Nosotros lo llamamos los 4 movimientos de Cristo. Ya pasó de ser alcanzado, de ser conectado, ahora a crecer y por fin llegar a la etapa de poderse multiplicar, porque ya tiene un entendido, porque ha estudiado, porque ha crecido, porque es un hombre y una mujer fiel a su casa apostólica. Los padres apostólicos son responsables en la evangelización, apoyan al liderazgo, son personas que pueden ayudar a conectar, a consolidar
a los nuevos para que no se pierdan, para que no tengamos pérdidas. Son excelentes servidores, son generosos, se congregan puntualmente, dan testimonio de que han cortado con ligaduras almáticas y son comprometidos y responsables. Ya no están llenos de espinas, llenos de maldiciones. Son personas libres de todo eso para poder dar fruto. Es muy importante que una persona que ha estudiado en la escuela de crecimiento entienda que necesita ser reconocido como discípulo, porque puede haber tomado todo el curso de la escuela de crecimiento, pero si todavía no ha roto con ligaduras almáticas, todavía está lleno de espinas, entonces esas personas no pueden cumplir con la visión y la misión de Jesús. Todavía están sentados como creyentes en crecimiento espiritual. Pero una vez que las espinas son removidas, está libre en su corazón porque ha aprendido a perdonar, está sanado interiormente, no es chismoso, no es una persona problemática en la congregación, está listo para dar fruto. Y pasan del área de la evangelización con acompañamiento de señales. Vamos a leerlo ahí en Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Noten ustedes que los discípulos llegan antes de que Jesús llegue. Jesús no puede llegar donde tú no hayas llegado, pero cuando tú llegas, dice la Biblia que detrás de él llegó Jesús. Y cuando llega Jesús, entonces ahí en ese lugar no solo hay evangelización, hay sanidades, hay liberación, hay despertamiento. Las personas son totalmente renovadas por el poder del evangelio del reino de Dios. Y ya esa persona se convirtió en un evangelista de grupos de amistad. Amén. Entonces, cuando una persona termina el tercer movimiento de Cristo, que ha sido discipulado, ya puede ser lanzado por una administración a abrir sus grupos de amistad o células, como usted lo llame. Algunos me han dicho que la palabra líder no aparece en la Biblia, entonces que por qué nosotros queremos formar líderes. Bueno, es que no han leído Romanos capítulo 12 y el versículo 8. Estamos estudiando la palabra. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, y todo esto lo hace el mismo Señor. Y ahí dentro de esa distribución de ministerios y de operaciones aparece que algunos de ellos tienen el ministerio y el llamado para poder precedir. Esa palabra precedir significa sencillamente liderazgo. Nadie puede ser un presidente si no tiene liderazgo. Entonces, los líderes están marcados ahí con el don de precedir, de llevar adelante una agenda y cumplirla con toda precisión, en el nombre de Jesús. Muy bien, entonces, cuando nosotros entramos en este momento de transicionar de discípulos a hijos,
de discípulos a ministros, porque no se le olvide que la función del ministerio quíntuple es capacitar y formar a los santos para la obra del ministerio, porque algunos se han reservado la palabra ministro solo para los que son de púlpito, pero no es la función de una iglesia de reino. Todo el que ha pasado por los 4 movimientos de Cristo y ahora ya es un hijo de la casa, ya es un ministro, porque la palabra ministro significa solo alguien que sirve. Amén. Alguien que se determina a expandir y es responsable en lo que está haciendo. Ese es un ministro. Eso es sencillamente un sirviente, pero que lo hace con calidad. Entonces necesitamos llevar a las personas a ese nivel de hijos ministros que han pasado por los procesos y ahora ellos pueden hacer creyentes y a otras personas los pueden hacer discípulos. Una persona que dice que es líder, pero no tiene a nadie siguiéndolo, no es líder. El líder es un ministro emergente y en desarrollo, es decir, que está creciendo en 1 o 2 dones ministeriales y está siendo capacitado en su carácter para llegar a la madurez y ya no ser un neófito. A un discípulo hay que decirle: un líder tiene iniciativa y lo hace, se automotiva, es responsable, es más comprometido que un discípulo. Un hijo de la casa es más comprometido que un discípulo porque ya tiene todo el equipamiento en su mente y en su corazón para entender: hey, yo ahora necesito ser más comprometido y más responsable. ¿Por qué? Porque un hijo ama su casa. El esclavo no permanece en casa para siempre, pero el hijo no se va para ningún lado, porque su casa donde Dios lo plantó, esa es su herencia. Es una persona obediente. Los hijos son obedientes a sus padres y por lo tanto tiene autoridad delegada para poder liderar. Ya esa persona graduó de la escuela de crecimiento, ya fue y tuvo un retiro con los padres espirituales donde recibió una impartición y una imposición de las manos, y ahora es reconocido como un hijo que puede multiplicarse. Esto es algo extremadamente poderoso. Entonces ya puede estar haciendo células familiares, lo que llamamos grupos de amistad, ya puede él mismo enseñar a otros, ya puede trabajar en comisiones de mayor responsabilidad. Todas las semanas trae fruto, todas las semanas trae gente nueva y todas las semanas está dando crecimiento aún en su área financiera, porque esto va a la par. Si usted se mete a ganar almas para Cristo, Dios te da crecimiento financiero, porque a Dios le conviene tener bendecido al que está trabajando para Él. Amén. Entonces leamos en Efesios capítulo 4 y versículo 11, y dice, hablando acerca de la calidad de los ministros reconocidos, son personas que dice el apóstol aquí que son obedientes, porque, hermanos, el principio de la obediencia nosotros no nos lo podemos brincar, porque Jesucristo mismo, siendo hijo, aprendió la obediencia. Entonces nadie puede decir: yo soy un hijo desobediente. En el reino no hay hijos desobedientes. Todos los hijos en el reino son obedientes. No cuestionan la autoridad de sus padres. Muy bien. Aquí hay unas citas bíblicas que necesito corregir. Bueno, entonces son personas que han sido establecidas y constituidas, y ahora Dios los puede llamar para ser parte de uno de los 5 ministerios.
y son reconocidos por la iglesia donde se congregan y son reconocidos por sus padres espirituales. Si son de Centro Redención, son reconocidos por sus padres espirituales, que es mi esposa y su servidor. Si es dentro de la red global, es reconocido por los ministros que han alcanzado esas dimensiones y también por nosotros que somos los líderes de esa red ministerial. Y son personas que son reconocidas por fruto. Léase Primera de Timoteo capítulo 3 del 1 al 7 y Tito capítulo 1 del 5 al 9. Son hijos en la fe. Eso es muy importante entenderlo, porque Pablo, cuando ya eleva a Timoteo y a Tito, que llegan a ser apóstoles también, ya Pablo los llama hijos. Ya no son peces, ya no son ovejas, ya no son discípulos, ahora son hijos. Vamos a ver cómo Pablo llama a Timoteo. Eso está en Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Y ven ustedes cómo lo llama Pablo? Un verdadero hijo en la fe, porque el hombre era obediente, estaba dando fruto y ya podía alcanzar niveles también de apóstol. Era un apóstol emergente y llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso, que era la cabecera de las iglesias del Asia Menor. Muy bien, ¿cómo llama el apóstol Pablo a Tito? Mire cómo lo llama: a Tito, verdadero hijo en la común fe. Esos son los niveles a los cuales se tiene que llegar para que haya multiplicación, porque la multiplicación solamente llega por hijos. Hello. ¿Por qué? Porque cuando Dios fue a salvar a este mundo se manifestó como hijo. Por eso fue reconocido en el bautisterio cuando Juan lo estaba bautizando: este es mi hijo amado. Ya lo estaba lanzando al ministerio. Entonces, el único ministerio que tiene un poder engendrador, según Primera de Corintios capítulo 4, los versículos 15 y 17, son los engendrados. Yo los engendré por medio del evangelio. Un apóstol engendra, forma a Cristo en nuestras vidas a través de sus enseñanzas, de su intercesión y corrección. Léase Gálatas 4:16. Os ruego, dijo Pablo, que me imitéis. Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis en mí y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces no es solo decir soy un hijo apostólico, hay que demostrarlo con actitudes, con acciones y conductas, siguiendo el modelo y ejemplo apostólico y siguiendo principalmente el modelo de Jesús. Porque naturalmente, si un apóstol no está siguiendo a Jesús, usted no debe seguirlo. Usted solo sigue al que va siguiendo a Jesús. Entonces, en el modelo de los 5 ministerios, no es importante los títulos. Lo que es importante es el fruto y el crecimiento que da Dios. Porque los sistemas humanos les fascinan los títulos, aunque no haya fruto y no haya crecimiento de Cristo en ellos. Pero entre nosotros no amamos los cargos, nosotros no amamos los títulos, nosotros amamos el modelo del ministerio quíntuple. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo no funciona por títulos. El cuerpo de Cristo funciona por dones, por funciones y por carácter maduro. Una persona puede exhibir el cartón de pastor y no tener ovejas. Puede tener el cartón de evangelista y no hay señales, no hay prodigios, ni hay maravillas, no hay desarrollo. Puede tener el cartón de apóstol antecediendo su nombre. Eso no significa absolutamente nada. Entre nosotros no hay títulos, entre nosotros hay dones.
hay ministerios, hay fruto, porque Cristo es el que se manifiesta en la vida nuestra, no un cartón. Por eso nosotros no debemos amar los títulos o posiciones. Debemos amar la función que Cristo nos ha dado, para que a través de esa función podamos ser fructíferos. Si usted es un hijo de Dios, ese es un ADN que se te ha soltado, con título, sin título, ese es tu ADN, y por lo tanto puedes reflejar a tu Padre donde quiera que vayas. Entonces, ¿por qué es importante la plataforma apostólica? Bueno, léase Efesios 2:20. Vamos a leerlo porque esta cita está muy interesante. Esa carta a los Efesios es vital para una congregación de reino y hay que estudiarla, ojalá versículo por versículo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces algunos dicen, no, pero es que note usted que los apóstoles y profetas son fundamento y eso ya aparecieron en el libro de los Hechos y ya como la iglesia fue edificada. No, la iglesia todavía sigue siendo edificada. ¿O se ha terminado la edificación de la iglesia? Entonces todavía seguimos teniendo fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, el que guía la dirección de cómo se levanta el edificio, es Jesucristo. Muy bien. Entonces el ministerio apostólico establece un piso, una plataforma para movernos ministerialmente, y oiga el objetivo, para que lo hagamos con autoridad. Vamos a leerlo aquí en Mateo capítulo 10, porque la autoridad viene por la plataforma apostólica. Mateo capítulo 10, en el nombre de Jesucristo, capítulo 10, versículos 1 y 2, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Sí notan ustedes? Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego nos presenta los nombres de los 12 apóstoles. Pasaron de discípulos a apóstoles y ahora nos dice que esa plataforma apostólica discipular tiene autoridad para echar espíritus inmundos, para sanar toda enfermedad y para sanar toda dolencia. Hay mucho demonio y mucha enfermedad que no sale porque no hay hijos apostólicos. Cuando un hijo apostólico llega la autoridad y el enemigo la tiene que reconocer. Entonces a sus 12 discípulos, que luego los llama apóstoles, se movieron en la misma dimensión de Jesús. Jesús sanaba, ellos sanaban. Jesús reprendía demonios, ellos los reprendían y los echaban fuera. Jesús resucitaba muertos, ellos también. Era un operativo de milagros. Eran predicaciones ungidas. Ellos pasaron de la dimensión discipular a la dimensión apostólica. Y cuando se pasa esa dimensión apostólica, según Mateo 19:2, las cosas inmediatamente comienzan a cambiar. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Hermano, el enfermo que llega a un ambiente verdaderamente apostólico es sanado. Y Dios lo revela. No importa cómo se llame. Ahora tengo el testimonio de una de las hijas de nuestro ministerio. Yo no sabía y fuimos a tener una actividad en una de nuestras congregaciones e invitamos a algunas de las líderes nuestras para acompañarnos. Y yo digo, hay una mujer que tiene una enfermedad en su vientre. Yo no sabía que una de mis propias hijas era la que tenía el problema, y pasa y oramos por ella y declaramos sanidad sobre su cuerpo. Y le dije, ve a un médico para ver qué está pasando. Y va donde el médico y le dice, usted tiene un tumor del tamaño de una toronja, operación inmediata porque está muy grande y no sabemos si es canceroso.
viene con el reporte nuevamente, la tomamos en el altar, hacemos oración, no solo nosotros, toda la congregación. Y ahora, ¿cuál es el resultado? Que tiene dos cosas para comparar: los exámenes donde se ve el tumor del tamaño de una toronja y los exámenes donde no hay absolutamente nada. No hay tumor, no hay cáncer, no hay nada. ¿Por qué? Porque donde está el poder apostólico hay sanidad, hay respaldo. La plataforma apostólica provee impartición. Los que permanecen en esa autoridad pueden reflejar poder de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque es un lugar donde se está creciendo en Cristo, y donde está Cristo cosas poderosas suceden. Entonces, miren ustedes, la Biblia me enseña, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 9, del 1 al 13, que el profeta envió a uno de sus hijos proféticos y le dio un mensaje a Jehú. Y dice: pero cuando el hijo del profeta iba dando la profecía, vino la unción profética de su padre profético y profetizó aún más de lo que Eliseo le dijo que profetizara. Se amplifica. Este profeta se movió en la unción y el manto profético de su padre. Léalo para que vean lo interesante de esa historia. El profeta lo envía para ir a profetizarle a Jehú, y cuando va y llega, se le amplifica la comisión que le había dado su padre espiritual. Eliseo se movió en la plataforma y unción de su padre profético, que era Elías. Ahora comisiona un profeta y se va en grande, más de lo que él mismo le había comisionado, según lo leemos allí en Segunda de Reyes 9, del 1 al 13. Léalo. Y luego la comisión de Eliseo está en Segunda de Reyes 2, del 1 al 9. Entonces, debemos aprovechar la plataforma de multiplicación y de milagros y de señales en el ministerio apostólico en este tiempo. Centro Redención aprovecha la unción apostólica y profética que se mueve en nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un piso y deben aprovecharlo para que Dios se siga glorificando. Muy bien, vamos a seguir adelante. Necesitamos establecer entonces el modelo de los 5 ministerios para poder ver una multiplicación explosiva. En Hechos capítulo 18, del versículos 13 al 27, encontramos cómo Moisés multiplica lo que Dios había puesto de depósito en él. No quisiera como leer mucho las escrituras para poder avanzar en el tema, pero ahí encuentra usted cuando se nombraron los 70 jueces sobre la nación de Israel, y del espíritu que había en Moisés se les pasó a ellos. Eso se llama una impartición, una transferencia de espíritu, que voy a enseñar esta próxima semana de cómo se hace la transferencia de espíritus, tanto buenos como malos. Entonces, ese modelo de los 5 ministerios opera así. Es un diseño que estableció el ministerio de Jesucristo para el crecimiento y la multiplicación y la madurez de la iglesia. Léase Efesios 4, del 11 al 16. Ese es el modelo que Jesús estableció de 12 discípulos antes de su muerte y luego en su resurrección y su ascensión. Y fue el modelo que siguió la iglesia del libro de los Hechos. Ellos caminaron y funcionaron, y por eso tuvieron tantos resultados y llenaron el mundo antiguo con el evangelio del reino. Entonces, veamos cuál es la acción del ministerio quíntuple en el libro de los Hechos. El ministerio apostólico, dice la Biblia, que el apóstol Pablo predicaba con el respaldo apostólico, o más bien el apóstol Pedro predicaba con el respaldo apostólico de los 11 compañeros
porque cuando Pedro se levantó el día de Pentecostés, los 11 también se pararon con él. Eso es muy importante, ese detalle, porque Pedro no lo hizo solitario. Puesto en pie Pedro y los otros 11 con él. Lo que se paró el día de Pentecostés fue un equipo. Pedro fue el vocero nada más de lo que se estaba predicando ese día. En Hechos 2:14 usted lo encuentra. ¿Y cuál fue el resultado de ese equipo que se puso en pie el día de Pentecostés? Hubo multiplicación, 3,000 se convirtieron en un mismo día. Hechos 2:41. Y todos ellos perseveraban en el reino de Dios. Hechos 2:42. Había mucha reverencia y respeto al ministerio apostólico por causa de muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles. Hechos 2:43, segunda de Corintios 12:12. Hoy en día hay muchos apóstoles que hablan mucho pero demuestran poco, porque no está el poder, no están en orden, no están alineados con el poder del reino de Dios. Pero todo hombre y mujer alineado con el poder del reino de Dios, hay milagros, hay señales que lo acompañan. El ministerio apostólico manifiesta también gran generosidad en el pueblo. El pueblo inmediatamente se hace abundante, léase Hechos 2:46, y no hay necesidad de manipular, es una respuesta a el ministerio apostólico. El ministerio apostólico no necesita manipular ni engañar a nadie para obtener finanzas. No, eso no existe. La gente responde por amor, responde porque ve el resultado. Alabado sea Dios. La unción apostólica manifiesta unanimidad en la gente para congregarse. No hay altas ni bajas en la asistencia. Siempre es un crecimiento. Léase Hechos 2:46. La unción apostólica traerá un diseño a las casas porque va presentando a Jesús. Hechos 5:42. Si no se predica a Cristo y en los templos y en las casas no habrá crecimiento. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cómo va a esperar usted crecimiento si no está predicando a Jesucristo, que es el que da el crecimiento? Crecimiento espiritual. Muy bien. Y eso lo hacían todos los días en el templo y por las casas. Era un trabajo intensivo. La verdadera unción apostólica trae un despertar en la alabanza y en la adoración. Hechos 3:47. La unción apostólica trae favor con la gente de nuestras ciudades y sectores y un crecimiento diario. Léase Hechos 2:47. Luego aparece el ministerio profético, que también está en el libro de los Hechos. Muchos no lo han encontrado porque llegaron hasta Juan, entonces se quedaron allá en la ley. Pero en el libro de los Hechos hay una cantidad de profetas operando en la iglesia del libro de los Hechos. Y si la iglesia del primer siglo tuvo profetas, la iglesia del último siglo también debe tenerlas. En la iglesia de Jerusalén no solo habían apóstoles, había una compañía de profetas. Óigalo como lo habla. Compañía de profetas. Es decir, eran más de uno. Léase Hechos capítulo 11 del 27 al 30. Algunos van a quedar sorprendidos con lo que acabo de decir. Era una compañía. ¿Y sabe qué hacía esa compañía de profetas? Ellos discernían los tiempos de Dios en la iglesia. Ellos con sus profecías traían protección y cobertura sobre la iglesia. La iglesia de Jerusalén, de esa compañía de profetas, envió a los profetas Judas y Silas para consolar, confirmar a los hermanos con abundancia de palabras. Hechos 15:32. Debido a que muchas iglesias no tienen profetas, los hermanos no son consolados, ni son confirmados, ni hay abundancia de palabras.
eran enviados a dar palabras proféticas a los demás ministerios. Léase Hechos 21:10. La iglesia de Jerusalén no solo era una iglesia apostólica, era una iglesia muy profética. Léase Hechos 21 del 8 al 10. Felipe el evangelista, el que se ganó a Samaria, tenía hijas proféticas, muchachas, unas doncellas que eran profetisas. El profeta no trabaja solo, siempre se acompaña de la unción apostólica. Por eso usted ve y Pablo y Silas, porque Pablo era apóstol y Silas era profeta. Eso está en la Biblia. Entonces los profetas protegen a la iglesia a través de su intercesión, a través de la alabanza y la adoración y a través de palabras proféticas. Donde hay ministerio y unción profético, el tabernáculo de David se restaura. Y ese es el lugar que Dios ama. No voy a hablar de eso ahora. El don de profecía y el ministerio profético eran común en la iglesia de Corintios. Léase Primera de Corintios capítulo 14 del 27 al 40. Bueno, también habían evangelistas. En la iglesia de Jerusalén no solo habían apóstoles y profetas, habían también evangelistas. Léase Hechos capítulo 8 del 4 al 40. ¿Qué hacían los evangelistas? Pues predicaban el evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio del reino. Hechos 8:4. Sus prédicas mayormente son sacadas de los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque los evangelistas predican exclusivamente a Cristo. Si usted oye a alguien que dice que es evangelista y no menciona a Jesús en ninguna parte de su mensaje, me lo envuelve. ¿Por qué? Porque un verdadero evangelista no se desprende de anunciar y predicar a Jesucristo. Hechos 8:5. Los evangelistas tienen una unción para capturar la atención de la gente nueva. Capturan la atención de los que los escuchan. Léase eso en Hechos 8:6. Los evangelistas, al igual que los apóstoles, se mueven en sanidades, liberaciones y milagros. Hechos 8:7. Toda la ciudad es sacudida cuando llega un evangelista. Léase Hechos 8 y del 12 al 13. Los evangelistas están bajo la cobertura de los apóstoles. No se quedó Felipe solo predicando en Samaria. Le llegaron Pedro y Juan para supervisar lo que estaba sucediendo allí. Amén. Eso lo puedes encontrar en Hechos 8 del 13 al 15. Un verdadero evangelista se tiene que mover, tiene que viajar. Hechos 8:26 y luego 39 al 40. Los evangelistas que están trabajando en el área celular, en una casa local, esos sí deben estar en un lugar y estar bajo el cuidado de un ministerio pastoral. Pero si usted nota a Felipe siempre regresaba a su congregación local, siempre regresaba a Jerusalén, y eso lo encuentras en Hechos 21 del 8 al 9. Además que mi Biblia me dice que Felipe era un hospedador y era un ejemplo a nivel familiar, porque sus hijas también servían en la obra del Señor. Entonces, imagínate tú, un evangelista que está trabajando bajo una unción pastoral, pues va a estar abriendo constantemente grupos de amistad. Pero cuando un evangelista es tomado por una cobertura apostólica, puede impactar regiones enteras, ciudades enteras con el poder de Dios. Amén. Pero él nunca anda por ahí descabezado, siempre está bajo cuidado. Bien, el ministerio de maestro. En el libro de los Hechos solo se hace mención al ministerio de maestro una vez, directamente, pero ahorita lo vamos a ver cómo indirectamente los encontramos. Y eso aparece en Hechos capítulo 13:1, y dice que en Antioquía habían profetas y maestros.
Eso nos revela la unción entre lo profético y la enseñanza. Cuando esas dos unciones trabajan juntas, da lugar a la unción apostólica, porque los dos que fueron enviados más tarde, dice la Biblia, que fueron reconocidos como apóstoles. Entonces, la plataforma que produce apóstoles es la unión de los profetas y de los maestros. El maestro amplía la revelación y el fundamento que establecen los apóstoles. 1 Corintios 3:6. Pablo plantó, él puso el fundamento, pero Apolos regó, porque Apolos era experto en la enseñanza de la palabra. Entonces el maestro riega la semilla que fue plantada por el apóstol. Es decir, que el apóstol pone fundamentos, pero el maestro sobreedifica sobre ese fundamento. 1 Corintios 3:10. Un apóstol también puede ser maestro. 2 de Timoteo 1:11, el apóstol Pablo era un maestro de la palabra y él destruía falsas doctrinas y falsas enseñanzas a través de la palabra de revelación que se le había dado. Entonces el maestro guarda a la iglesia de ser engañada y manipulada por falsas enseñanzas. Le muestra la verdad para caminar en libertad. El maestro es muy importante, ya que es el que capacita en doctrina y en formación a los que están siendo discipulados. Amén. La escuela de crecimiento debe estar dirigida por maestros reconocidos dentro de la congregación. Veamos ahora el ministerio de pastor. En la Biblia, los pastores también se le llama ancianos, por la sencilla razón de que no son ancianos por años, sino por conocimiento, por crecimiento espiritual. Entonces puede tener 30 años y ser más maduro que un viejo de 70. Entonces no son los años, es su crecimiento lo que lo hace un anciano. Y eran constituidos por los apóstoles con oración y ayuno. Hechos 14:23. Los apóstoles y pastores trabajan juntos para apacentar la grey de Dios y guardarla de los lobos rapaces y los lobos disfrazados de ovejas. Léase Hechos capítulo 15, 1 y 2 y Hechos 15:13. Jacobo, apóstol anciano, Judas y Silas, ancianos profetas. Hechos 15:32, Hechos 16, 4 al 5. Es decir, que hay apóstoles que pueden ser a la misma vez pastores o ancianos de la iglesia. Pablo fue pastor en Éfeso, Timoteo fue pastor en Éfeso, Juan fue pastor en Éfeso. Muy bien. Ser anciano entonces es ser un pastor maduro. 1 de Pedro 5 del 1 al 4. Y el apóstol Pedro era también un anciano, o sea, un pastor que apacentaba la grey del Señor con su ejemplo. Oiga esto, no teniendo señorío sobre la gente, sino siendo ejemplo. Aleluya. Cuando un hombre toma señorío sobre una congregación es porque el ejemplo lo tiene así. Pero entre más crezcas en ejemplo, menos necesidad de señorío tienes o debes tener sobre la congregación, porque la gente sigue el ejemplo más que el pánico que le puedas producir. Entonces, ser anciano es sinónimo de gobierno. Léase 1 de Timoteo 5:17. ¿Por qué? Porque predican, porque evangelizan, porque enseñan, porque informan. Por eso son ancianos apostólicos. A esos pastores, que además de llamársele ancianos, también se le llaman obispos. Los obispos no son los que están por allá en una sede mangoneando a otros. Eso lo sacaron los católicos. Los pastores son obispos, y todos aquellos que él dirige, sus diáconos, sus ministros, sus hijos,
A esos él supervisa, por eso es el obispo de esa congregación. La Biblia lo enseña. Y eran establecidos por apóstoles. Los obispos denotan su función de supervisar el trabajo de la obra de Dios. Ve y establece ancianos, obispos, porque hay una necesidad ahí en esa congregación de tener supervisión. Hechos 20, 28 al 36 y Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Entonces, en una congregación pueden haber muchos pastores, pero usualmente hay uno que sobresale como obispo porque los apóstoles lo han comisionado para que se dirija, por ejemplo, la grey del Señor y hayan los cuidados y los avances que se deben tener. Cuando los pastores llegan a la madurez espiritual, experiencia, son modelos en todas las áreas y son constituidos como ancianos y obispos, es decir, ancianos supervisores de una casa local. Amén. Entonces ya queda claro cómo funcionan los 5 ministerios según el libro de los Hechos. Muy importante. Ahora, necesitamos modelar los 5 ministerios y con esto termino. Porque los 5 ministerios edifican la visión de discipular las naciones, según usted y yo lo leímos en Mateo 28 del 19 al 20. Entonces, Jesús originalmente le dio la comisión de predicar el evangelio, según Marcos 16, 15, y de discipular las naciones, según Mateo 28, 16 y 19, a los primeros apóstoles. Y ellos transfirieron la autoridad apostólica para cumplir la comisión apostólica a los discípulos y la iglesia apostólica del primer siglo del cristianismo. Entonces, en el tema que acabo de darles, pudimos notar la evolución o el desarrollo de los 5 ministerios en la iglesia del libro de los Hechos. Habían apóstoles, ya lo puse clarito, habían profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero todos ellos fueron levantándose en el ambiente discipular y de formación de hijos, que es lo que trae el crecimiento y la multiplicación. Amén. Entonces, usted puede verlo, luego de la conversión de los primeros 3,000 en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos 41 al 42, estas personas comenzaron a crecer en la enseñanza apostólica y en las oraciones, porque los apóstoles establecieron inmediatamente, cuando se les convirtieron 3,000 de unas, un sistema discipular y celular. Usted lo puede notar. Oiga, si te llegan 3,000 personas de una vez, se bautizan, reciben el Espíritu Santo, inmediatamente hay que hacerlos crecer en la doctrina de los apóstoles. Entonces formaron una escuela de crecimiento. Por eso dice mi Biblia, perseverando todos los días en el templo y partiendo el pan en las casas, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar, que es lo que se usa para alcanzar, y de enseñar, lo que se usa para crecer. Las 2 herramientas que nosotros tenemos son la predicación, porque con ella alcanzamos los peces, que por cierto hay que aclarar que los pescadores que Jesús llamó no los llamó para pescar con vara, sino para pescar con red. Ese es un detalle muy importante. Muy bien. Y la enseñanza es para que crezcan, para que sean discípulos de Cristo. Entonces, dice la Biblia que lo hacían en las casas y en el templo. Cuando nos reunimos en el templo es una reunión macro, es la reunión congregacional a la cual tú no debes faltar ni llegar tarde. Y luego está la reunión micro, que es en los grupos de amistad. Es la reunión donde nos salimos del templo a ir a alcanzar a esos peces que Él nos comisionó como pescadores de hombres. Yo creo personalmente que las reuniones macro
es para venir a celebrar lo que está sucediendo en las reuniones micro. Yo personalmente creo eso, que se debe ver cada domingo en nuestra reunión congregacional la celebración de lo que los hijos de la casa han estado haciendo durante toda la semana. Entonces, el ambiente ideal para que el ministerio crezca y se desarrolle es el ambiente de los grupos de amistad o los grupos celulares. El apóstol Pedro tuvo un gran resultado en su ministerio cuando Dios mismo a través de un ángel le preparó una casa donde él llegó y el Espíritu lo respaldó. Y esa lección deberíamos estudiarla muy de cerca, que debemos decir: Señor, cuando no vemos que se nos abren hogares, envía ángeles de corazones que ya están preparados. Y ahí después del ángel llegamos nosotros, y después de que llegamos nosotros llega el Espíritu Santo. Es una combinación de ángeles, de hombre y de Espíritu Santo. ¿Cómo no va a crecer una iglesia ante semejante movimiento? Preparado directamente con gente no judía, la casa de Cornelio. Eso está en Hechos capítulo 10 del 1 al 4. El mismo Señor le preparó a Pedro un grupo de amistad, de gente que se convirtieron en amigos. Hechos 10:24, que cuando el apóstol Pedro comenzó a predicar, el Espíritu Santo cayó en el lugar donde estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hechos 10:44. O sea que en nuestros grupos de amistad debe haber manifestación del Espíritu Santo. El apóstol Pablo fue muy efectivo en la evangelización de las casas, en el ambiente de grupos de amistad. Léase Hechos 16 del 13 al 15, Hechos 10:44. Los 5 ministerios se desarrollan en el ambiente de las casas. Durante toda esta pandemia, mi mayor bendición no fue predicar a través de las redes sociales, fue la casa que Dios me abrió, y ahí me tocó reventar inglés, sacar el inglés que tenía por ahí, y bauticé más de 40 personas durante la pandemia. Hasta el mar nos fuimos a bautizar, y en piscinas y de todo. ¿Por qué razón? Porque el trabajo más efectivo es el trabajo en las casas. Y la iglesia va a terminar, según yo estudio en Segunda de Timoteo, que es donde ya Pablo presenta los acontecimientos de los últimos tiempos, de lo que estamos viviendo ahorita, es: haz la obra de evangelista. Por eso yo me fui a las casas, y ahorita se me acaban de abrir otras casas donde me están llamando. Me dijeron: solo podemos el domingo en la mañana. Bueno, yo tengo celebración por la tarde, me voy a ocupar en casa de estas personas. Una señora que trabaja repartiendo correo de lunes a sábado y solo tiene el domingo libre. Allá le voy a caer con toda su familia. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea apóstol o sea pastor, no puedo creer que me estoy rebajando por hacer lo que dijo Pablo, la obra de evangelista. Entonces Pablo era un evangelista de casas. Léase de ahí en Hechos 10:44. Los profetas, su ambiente primario para desarrollar sus ministerios en la casa. Noten ustedes que Elías, el profeta Elías, que es el espíritu profético que Dios está levantando en este tiempo, antes de enfrentarse a los profetas de Baal, hizo 2 operaciones impresionantes. Primero, fue y bendijo la casa de la viuda de Sarepta, Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Y la bendijo con multiplicación financiera, de tal manera que la sacó de pobreza, y también resucitó a su hijo. Y luego de que Elías terminó su trabajo en la casa de la viuda de Sarepta, Dios lo llevó a profetizarle al rey de Israel y a toda la nación. Entonces tú no puedes esperar que te caiga fuego del cielo allá en el monte Carmelo si primero no has ido a bendecir la casa de una viuda que necesita la unción profética.
Queremos mucho fuego detrás del púlpito, pero nada que operamos en las casas no funciona así. Lo lamento. Y ahí lo encontramos en el mismo Elías. Primero bendijo una viuda y ya quedó empoderado para ir a bendecir a toda la nación de Israel, haciendo caer fuego del cielo. Entonces, los evangelistas también no deben eximirse de ir a predicar en una casa. Felipe predicaba con señales y prodigios en Samaria. ¿Cómo? Trabajando en las casas. Los evangelistas deben ser fuertes en el evangelismo personal, no solo el evangelismo de púlpito. ¿Sabes por qué? Porque los más grandes testimonios que un evangelista puede decir detrás de un púlpito son los que se ganó en una casa. Es lo que Dios hizo a través de él, cara a cara, personalmente, con un individuo. Entonces, el ministerio que nosotros encontramos aquí de los grandes hombres de Dios lo hicieron en las casas. Los pastores también deben ser hombres que vayan por las casas. Especialmente si tienes una congregación que está comenzando, hermano, lánzate a las casas y ve y personaliza. Cuida, desarrolla a esas personas en esas casas antes de llevarlos al templo, porque la fórmula antigua de que la gente venga al templo se acabó. Le tengo esa noticia a Centro Redención, a la Red Global Apostólica. Eso de que vengan se acabó. Necesitamos regresar a la fórmula de Jesús y por todo el mundo. Las almas no van a venir, las almas hay que ir a buscarlas. Por eso el trabajo de la multiplicación nos corresponde a nosotros. Bueno, voy adelante para poder terminar. Entonces, ¿cuál es la descripción de todo este operativo según Efesios 4 del 11 al 12? ¿Cómo se vería en un organigrama lo que estoy diciendo? Bueno, léase Efesios 4 del 11 al 12. Lo primerito que aparece ahí es Cristo. Luego, lo segundo, el ministerio quíntuple. Luego, la obra del cuerpo de Cristo. Luego, la obra del ministerio. Luego, predicar el evangelio. Luego, discipular las naciones y finalmente manifestar el reino. Si nos brincamos esos 7 pasos, no vamos a ver la multiplicación. Lo primero que necesitamos es establecer a Cristo como cabeza, presentar la cabeza, porque cuando a usted le piden un documento de identificación, en ese documento va la cabeza. Entonces, cuando te dicen saca tus documentos, ¿qué es lo que traes? En ese documento tiene que aparecer Cristo como la cabeza. Tú nada más eres el cuerpo. Luego, establecer el ministerio quíntuple, porque eso es lo que forma y equipa a los santos para la obra del ministerio. Luego, enseñarles a desarrollar la obra de Cristo, enseñarles cómo se opera ministerialmente, cómo se predica el evangelio del reino, cómo se discipula a las naciones y cómo podemos manifestar, cómo podemos ser instrumentos para que el Señor nos acompañe con señales, maravillas y milagros. Entonces, Cristo Jesús impartió su manto, su unción de gobierno a hombres y mujeres y les dio dones. Y los constituyó como los 5 oficios o los 5 ministerios que tienen función, no son títulos, son función, para edificar el cuerpo de Cristo a través de sus enseñanzas, sus prédicas, profecías e imparticiones, edificar el cuerpo para que todos seamos un cuerpo maduro. Efesios 4:13. Oiga lo que les voy a decir para terminar. El cuerpo de Cristo se fortalece y está tan vitaminado y tan lleno de la gloria de Cristo que donde quiera que llega, los grupos de amistad, donde quiera que hay un representante, si es parte del cuerpo de Cristo, se hace inmune
a todo ataque del diablo, porque el diablo no puede tocar el cuerpo de Cristo. Y yo voy a explicar un día de esto sobre esa gran verdad, no tengo el tiempo ahorita, pero Juan lo dice. Muy bien. Entonces, cuando las iglesias locales caminan y funcionan en la unción quíntuple, ministran al nivel de Cristo en esta tierra. Todo lo que no sea conforme a estos 7 pasos es por debajo de Cristo. Es irregular, está mermado, es leudado. La iglesia verdaderamente apostólica y profética opera al nivel o al movimiento de Cristo en esta tierra, en su tarea de predicar y discipular, porque manifiestan de una manera espontánea y sobrenatural, y se acaba la frustración de la falta de crecimiento, porque Cristo es el que cuando es levantado a todos atrae a sí mismo. Entonces se ven las transformaciones de las naciones, y necesitamos rescatar el concepto bíblico de los oficios ministeriales, desarrollarlos, creerlos, madurarlos. ¿Para qué? Para que todos nuestros discípulos e hijos de la casa lleguen a nuevas dimensiones de poder y de gloria y puedan manifestar el fruto según Juan 15:16. Entonces, el ministerio quíntuple edifica la iglesia con esas 5 gracias o 5 unciones que Dios le ha dado. Y es tan poderoso lo que le estoy diciendo, que el ministerio quíntuple tiene la capacidad de levantar empresarios apostólicos y proféticos. Porque para poder que corra el evangelio del reino de Dios se necesitan empresarios. Más que ovejas se necesitan camellos que transporten. Cuando Jesús fue visitado como el rey recién nacido, le llegaron camellos y después llegaron las ovejas. O llegaron las ovejas y llegaron también los camellos. Muy bien, pero esos son temas que tengo aquí en la mente y no los puedo sacar ahora por falta de tiempo. Lo que sí te digo es que hay una unción empresarial que Dios quiere desatar en este tiempo. ¿Por qué? Porque el ministerio quíntuple son educadores, formadores de gente que puede operar, pero que operan con misericordia. Podemos levantar gente de gobierno, podemos levantar concejales, alcaldes, gobernadores, gente que estén en inminencia bajo la cobertura apostólica y profética. Noten ustedes que Daniel no estuvo allá para tumbar a Nabucodonosor, pero estuvo allá para guiarlo. No tumbó a Darío, pero estuvo allá para tomarlo por la unción que tenía. Lo mismo José no derribó a Faraón, pero lo influenciaba. Dice la Biblia que José se convirtió en padre para Faraón, y necesitamos esos influenciadores en este tiempo. Gente que ha sido impartida por la unción quíntuple que manifiesta el poder del reino de Dios con justicia y con verdad. Muy bien, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por esta enseñanza que queda para nuestro ministerio. Pero si alguien más está por ahí, se quiere beneficiar, pues alabado sea el Señor. Pero así es como nosotros creemos, y esto es lo que practicamos a la luz de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús creemos que se ha llegado la hora del crecimiento. No queremos hijos enanos, ni reducidos, ni achicados, sino gente que tiene un fiel crecimiento, que crecen en la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Pero también queremos la multiplicación, porque hay muchas almas preciosas que necesitan ser alcanzadas. Padre, nuestros templos se quedarán pequeños ante el plan que tú tienes, y tendremos que salirnos a auditorios más grandes, pero no importa, tú nos los vas a dar, porque al fin y al cabo están vacíos ahora, porque no hayan qué hacer con ellos. Pero si se abriera un estadio donde hubieran hijos apostólicos y proféticos con la unción y la comisión que Jesús da, que pudieran decir: aquí en este lugar no es un sitio de poner vacunas contra el COVID, sino ser sano de ese mal,
las multitudes correrían en el nombre de Jesús, porque creemos que hay sanidad por su nombre ante cualquier enfermedad. No es una ilusión mía, es una verdad fundamentada en la palabra que el Espíritu me acaba de bajar ahora. Yo declaro que tu iglesia, Padre, es reformada para poder cumplir el diseño tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, les bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarme, los que estuvieron ahí pendientes. Y vamos a seguir hablando esto así porque quiero ir formando esta escuela para nuestro ministerio y tenerlo ahí para presentaciones futuras. Repito, pero si alguien se benefició hoy, alabado sea el nombre del Señor. Muy bien, un abrazo, te bendigo. Bueno, por ahí estaba mi amado hijo Iván Pérez, mi amado pastor Julio Lara en el DF, Regina, amén, Didier, que también es hijo de estos ministerios apostólicos, en Barranquilla, gloria a Dios, Teresa Rodríguez, Luz Ramos, bendito sea Dios. Muy bien, bien amados, bendiciones, se les ama.